Y la palabra del Señor nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo saben la hora cuando nuestro Señor vaya a venir por su iglesia. Y esto, si leemos los versículos anteriores, se refiere a la parábola de las 10 vírgenes, y todos conocemos esa enseñanza, la palabra de que habían 5 que eran prudentes y habían 5 que eran imprudentes, o 5 sensatas y 5 insensatas, ¿verdad? Y habla de aquellas que estaban esperando, dice, a su Señor, pero dice que pasando el tiempo se quedaron, cabeceaban y dormían, pero alguien gritó: ahí viene el Señor. Entonces dice que se levantaron y fueron a recibirlo, pero al final 5 de ellas quedaron fuera y 5 entraron. Pero ¿por qué 5 entraron y por qué 5 no? Porque habla en la palabra, dice que habían 5 que eran prudentes o sensatas y la otra mitad eran imprudentes. Pero algo que habla aquí la palabra es ahí en Mateo 25:3, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estas son las insensatas. Dice que sí tomaron las lámparas, pero no tomaron el aceite. Ahora, dice el 4 ahí, Mateo, donde estamos, 25:4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, podemos ver aquí un punto que las 5 imprudentes solo tomaron, dice, sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Entonces, lámpara, la palabra de hecho dice que lámpara es a mis pies tu palabra. La pone la Biblia como esa, es de esta forma. ¿Por qué? Porque la lámpara es algo que alumbra el caminar de una persona. Si estamos en un lugar oscuro y ponemos una lámpara abajo de nosotros, en nuestros pies, nos va a alumbrar alrededor, o nos va a alumbrar el camino por donde vamos caminando, para no tropezar y caer. Entonces eso es lo que hace la lámpara. Por eso dice la palabra: lámpara es a tus pies mi palabra. O sea, esa palabra me enseña, me guía por donde he de ir para no tropezar y no caer. Entonces, pero ellas solo tomaron sus lámparas, dice, pero no tomaron el aceite, mientras que las otras sí. Y vuelvo a decir, lámpara se refiere a la palabra. Ellos tomaron la palabra, ellos tenían la palabra, o van a ver aquellos cristianos que van a tener la palabra en su vida, van a conocer la palabra, van a predicar de la palabra, pero no van a vivir la palabra, pero no van a sentir la palabra, pero no van a vivir en obediencia conforme a la palabra. O sea, cosa muy diferente. A conocer la palabra y a ponerla en práctica y a vivirla es otra cosa muy diferente, que es lo que el Señor manda. Ahora, las otras 5 prudentes, dice que ellas sí. Mire que ella dice ahí en el 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Aceite qué es? Es la unción del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo. Es decir, que necesitamos al Espíritu Santo nosotros. Necesitamos primeramente al Espíritu Santo, que él dice que redarguye al hombre. Nos deja saber, dice que cuando el Señor subió al cielo, dice que no les dijo: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence a nosotros de nuestra condición de pecado, y ahí podemos reconocer cómo estamos, nos vemos cómo estamos, y entendemos que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos venir a ser salvos, y que solo en Él hay salvación. Entonces, Él nos convenció, Él hace la obra, el Espíritu Santo, en nuestra vida y en cualquier persona que sea... que se encuentre en un lugar donde el Espíritu Santo está haciendo la obra, o que le busque de corazón. Va a ser la obra del Espíritu Santo en él, en cualquier persona. Por ejemplo, estamos viendo aquel hombre que solo creyó, uno de los, ¿cómo se llama? De los ladrones. Tal vez él nunca había conocido a nuestro Señor, tal vez él nunca escuchó al Señor, tal vez él nunca se bautizó, pero él estaba ahí en un lugar específico donde el Señor también estaba, y él creyó, porque eso es lo que necesitamos nosotros, creer, y el Señor va a hacer la obra en nosotros. Entonces, es muy necesario, y como siempre decimos, evitar que tomemos aceite
en nuestras lámparas. O sea, que el Espíritu Santo sea quien haga la obra en nosotros y nos dé la sabiduría y oremos para poder entender la palabra. Porque mire que, de hecho, hay una parábola más adelante donde estamos, ahí mismo en Mateo 25:14, dice que está la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es comparado a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es este hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Y llamó a sus siervos a aquellos hombres a quien Él escogió para que llevaran la palabra, para que predicaran, ¿verdad? Para que cuidaran una propiedad de gran valor para su Señor. Entonces, el 15 dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nuestro Señor Jesucristo se fue lejos, pero dejó a hombres para que cuidaran la iglesia, para que cuidaran lo valioso que es para Él, a su pueblo, sus hijos, a la novia. Dejó hombres, encargó una obra a hombres fieles, pero también hay recompensa, ¿verdad? Se fue lejos, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero mire, dice el 18 ahí, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, de las razones por qué esta persona escondió el dinero de su señor es porque tal vez conocía la necesidad de su señor, tal vez conocía la orden de su señor, pero no le importó, sino que fue y enterró el talento. El talento es algo preciado para el señor de aquella casa o para el señor de aquella propiedad. Él vino y se los puso en manos de hombres para que lo hicieran. Algo valioso en manos de aquellos hombres, refiriéndose a la iglesia que el Señor entregó al pueblo, a hombres, para que fueran pastores, para que corrigieran, para que instruyeran al pueblo, para que guiaran al pueblo, para que dieran la palabra de salvación al pueblo. El Señor dejó en manos de esos hombres algo valioso. No dejó cualquier cosa. Y a veces ponemos estos ejemplos de los talentos. Y no pasa nada y empezamos a decir, pero nosotros tenemos responsabilidad porque a nosotros el Señor nos ha dado talentos. Para multiplicarlos, para ponerlos a trabajar, ¿verdad? Porque tarde que temprano el Señor va a pedir cuenta acerca de ellos. Y mire que estas personas, uno de ellos dice que lo enterró. Y refiriéndome a las vírgenes que decía yo anteriormente, que necesitan el Espíritu Santo y necesita la palabra. Los dos tienen que ir juntos. Porque aquel que enterró el talento puede ser cualquier hombre que se para en un altar y empieza a dar la palabra. Porque cualquiera puede dar la palabra, pero realmente el don o el talento él lo tiene enterrado. Hace mucho tiempo que lo enterró. Porque el talento, el don, lo maravilloso de esto que el Señor dejó a sus siervos es la palabra, entregar la buena nueva de salvación, la corrección, dejarles saber a las personas que solo Cristo salva y que hay un lugar de condenación, que debemos de ponernos a cuenta, que no debemos de ser como aquellas 5 vírgenes imprudentes y tenemos que estar velando. Velando es una persona que no duerme en lo espiritual, velando 24/7, aunque siempre dormimos, claro que sí, no se refiere al sueño natural, se refiere a un velar espiritual, que siempre estemos esperando el día. El día no sabemos, nadie sabe qué día nuestro Señor vendrá, pero Él lo dijo que vendría, así como ladrón en la noche vendría sin que nadie se daría cuenta, y la iglesia se va a levantar, la iglesia se va a ir. Vamos a ir, por eso es necesario velar y pedirle a nuestro Señor de todo nuestro corazón que nos ayude a saber cómo podemos velar y cómo hacer las cosas bien para Él primeramente. Y ese talento no esconderlo, como decía, que podemos pensar que lo estamos multiplicando con un pensamiento de hombre, pero conforme a la palabra lo tenemos enterrado.
no basta pararse y enseñar la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude primeramente a nosotros para luego ser luz para aquellos. Entonces, nos va a pedir cuenta el Señor tarde o temprano a cada uno, bien a pastores y a ovejas. Entonces, que el Señor nos ayude a estar firmes en la brecha, a estar despiertos. Tal vez alguien se pregunte cuál será mi talento, qué debo hacer yo, qué fue lo que me dijo el Señor. Primeramente, la necesidad del corazón de nuestro Señor es que todo mundo sea salvo, que todo, dice que, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor busca, esa es la primera necesidad del corazón de nuestro Señor, que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y después de eso venimos a ser obreros de la obra. Pero tiene que haber primero una necesidad en nuestro corazón de servir. Primero reconocerle con todo nuestro corazón, en nuestro corazón, y luego confesarlo con nuestra boca y apartarnos del mal y pedirle a Él de corazón y en oración que nos cambie, porque queremos ser de Él y queremos servirle. Entonces el Señor, solamente Él puede obrar. Esto no es trabajo de hombre, esto no es trabajo personal mío, no es un cambio personal, es un cambio que solo el Espíritu Santo lo hace. Es una obra sobrenatural, así como el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María, fue una obra sobrenatural. Nosotros somos nacidos de lo natural, pero Él fue algo sobrenatural. Así es la obra que se hace en cada uno de nosotros, en nuestro interior. El Espíritu Santo está formando criaturas nuevas en nosotros con un carácter para poder servir a nuestro Señor. Carácter nuevo, una nueva criatura. Entonces decía, ¿cómo? Pero ¿cómo? Eso solo el Señor lo va a hacer. Solo hay que amarle, hay que serle fiel a Él, hay que seguirle y Él va a hacer la obra. Tarde o temprano Él la va a ir a hacer y Él va a dejar saber cuál es tu propósito. Como dije, tu propósito es de que todos seamos salvos. Todos seamos salvos, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero para servir en la obra, o para que tú sepas cuál es tu propósito, tú primero tienes que leer la Biblia, tienes que orar y seguir avanzando, no detenerte, seguir avanzando, seguir esperando a nuestro Señor como que a 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Y el Señor, de una u otra forma, Él te va a dejar saber cuál es tu trabajo, para qué. Y tiene que haber un trabajo, porque la palabra dice que las mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que hay necesidad de obreros en la obra, sea aquellos que sirven en la iglesia, sea aquellos que van a evangelizar, sea aquellos que son pastores, o sea cantores, no sé, solo el Señor sabe cómo. Pero primeramente tenemos que desearlo en nuestro corazón, desearlo, y Él lo va a hacer de una o de otra forma. Él va a dar las pautas, y solo Él, no el hombre, no ni uno mismo personal, sino que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como dice Mateo 25, 13, ¿verdad? Velad, dice, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar en vela, ¿verdad? Nos debemos de hacer esa pregunta y examinarnos cómo estamos delante de nuestro Dios. Examinar nuestra vida diariamente, antes de acostarnos, meditar la palabra. Y cuando estemos en el día, tal vez en nuestros trabajos, o yendo de aquí para allá, meditar también cómo está nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Y que podamos ser hallados rectos, irreprensibles, porque el Espíritu Santo nos reprende y nos instruye, ¿verdad? Bendiciones.